Hola amigos de Nación.com, ¿cómo están? Soy Jimena Alfaro, periodista de la sección de Mundo de la Nación, y me encuentro con Víctor Hugo Murillo, quien es el editor de la sección de Víctor Hugo. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Con todo gusto. Hoy vamos a tocar un tema que toca tanto la esfera política como el tema de los derechos humanos. La Corte de la Haya ordenó a Birmania impedir el genocidio contra los rohingyas. Don Víctor, ¿cuál es el alcance que tiene esta decisión de la Haya? Sí, lo primero que hay que decir es que con su fallo, la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que es la máxima instancia, el máximo tribunal del sistema de Naciones Unidas, da la razón a aquellos países y a aquellas organizaciones que han estado denunciando un genocidio en Birmania contra esta minoría rohingya. O por lo menos les está dando la razón más en cuanto a la inminencia de ese hecho. Porque por un lado hay que tomar en cuenta que la Corte no está diciendo que Birmania incurrió ya en genocidio, pero sí le está ordenando medidas concretas, dice, para impedir el genocidio. O sea, es muy claro el mandato, la orden de la Corte. El 10 de diciembre del año pasado, del 2019, Gambia, en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica, presentó la demanda en la Corte pidiendo precisamente que se le exigiera a Birmania detener el genocidio. Entonces, ahora la Corte le ordena al gobierno de Birmania tomar medidas efectivas para que ese genocidio no se lleve a cabo. ¿Y por qué Birmania tiene que enfrentar esta demanda ante la Corte? Sí, esto se remonta aproximadamente al 2016, cuando unos grupos armados aparentemente vinculados con la minoría étnica rohingya atacaron puestos fronterizos de Birmania. En reacción, vino una reacción muy fuerte del ejército birmano que la emprendió contra la población rohingya. Los rohingyas son musulmanes. Birmania es un país mayoritariamente budista, entonces es una minoría. Entonces la emprendió contra esta población, y las diferentes investigaciones que se han hecho, incluso por parte de Naciones Unidas, indican que ha habido violaciones, quema de viviendas, en fin, una serie de ultrajes contra esta población. Entonces, perdón, no es algo reciente, ¿verdad? Eso viene ya desde hace mucho tiempo. En realidad incluso parece que se remonta como mínimo hasta desde el 2010, pero se incrementó a partir de estos ataques en el 2016, que fueron tomados como, digamos, como excusa, como razón por el ejército birmano para emprender una gran operación militar. En septiembre del 2017, la ONU denunció que los rohingyas eran víctimas de lo que llamó una limpieza étnica de manual, es decir, algo seguido ya, planificado. Birmania justificó su actuación, como lo dije, en reacción a estos ataques armados, y de estos hechos atribuidos a los militares incluyen masacres, violaciones, quema de viviendas, persecuciones, etc. Víctor, y explíquenos qué está alegando Birmania para defenderse ante estas acusaciones. Sí, Birmania ha rechazado sistemáticamente que haya incurrido en genocidio. Ha justificado sus acciones, y así lo hizo ver en las audiencias que tuvieron lugar en diciembre en la ciudad de La Haya, cuando comenzó este proceso. Allí la voz cantante del gobierno de Birmania la llevó a quien se considera que es la líder de facto, de hecho, del gobierno de Birmania, Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz. Ella incluso denunció meses antes que había un iceberg, una campaña de desinformación. Ella habló de un iceberg de desinformación para confundir a la opinión pública internacional. En La Haya, sin embargo, Aung San Suu Kyi admitió que pudo haber exceso de fuerza por parte de los militares, pero insistió en que no había una voluntad de genocidio contra la minoría rohingya. Ahora que usted me mencionaba que ella era Premio Nobel de la Paz, ¿qué significa esto en este caso y en esta decisión judicial, verdad? También. Para ella significa un gran golpe a su imagen, que ya de por sí venía deteriorada. Vamos a explicar quién es Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi es una dirigente política que estuvo retenida en prisión domiciliaria durante 24 años por la junta militar que gobernó Birmania hasta el 2018.
Esta junta la mantuvo a ella retenida porque ella era una defensora muy fuerte de los derechos humanos y hacía campañas por la democratización del país. En virtud de eso, se le otorga en 1991 el Premio Nobel de la Paz, que precisamente reconoce su lucha no violenta en favor de la democracia y los derechos humanos. Y más aún, un año antes, en 1990, el Parlamento Europeo le concede el Premio Sájarov. El Premio Sájarov se le da a aquellos defensores precisamente de lo mismo, de los derechos humanos, de la democracia, y en este caso a ella se le dio por defender la libertad de conciencia. Pero resulta que cuando ella se incorpora al gobierno civil que toma el poder después de que la Junta se retira de gobernar, ella se convierte en la líder de facto, en la líder principal, mucho por el prestigio que tenía, pero ella ha sido omisa absolutamente, ha sido complaciente con todas estas acusaciones que se le han hecho al ejército birmano de atropellar los derechos de los rohingyas. Incluso las persecuciones a la prensa, ella también nunca ha tenido una voz de denuncia para nada. Entonces, con esta última decisión ahora de la Corte Internacional de Justicia, pues el prestigio de ella queda todavía más mellado porque ella fue la voz cantante, ella fue llamémosla así, la abogada defensora en La Haya. Y la Corte responde con un fallo contundente y muy claro. Y esto es de acatamiento inmediato, ¿verdad?, para el país. Eso es de acatamiento inmediato, pero hay un problema, hay un problema con las decisiones de la justicia internacional. La Corte no dispone de posibilidades, de mecanismos para obligar a un Estado a cumplir. Entonces ha habido muchos casos de Estados que simplemente desacatan por ejemplo Estados Unidos lo ha hecho y otros países lo han hecho, de desacatar una decisión que le es desfavorable. China lo ha hecho también. De manera que en este caso ahora, pues quedará mucho de la vocación del gobierno de Birmania por acatar la decisión y de la presión internacional que pueda llevar a los gobernantes birmanos a respetar lo que pide la Corte. Y en caso de que no se acaten, no hay ningún tipo de sanción, es más como un mal visto, digamos, a nivel internacional. Pero en segundo lugar, existe la posibilidad de llevar el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que Naciones Unidas obliga a ese Estado a cumplir. Lo que pasa es que en el Consejo de Seguridad pues siempre entran muchos intereses en juego. Y para tenerlo en claro, en el caso de Birmania, China es uno de los grandes aliados del gobierno de Birmania. Entonces bastaría un veto chino en el Consejo de Seguridad para que no pase nada. Bueno, don Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes muchísimas gracias también por acompañarnos y tienen más información en nacion.com.